Bueno, ahora sí. Damos la bienvenida a los hermanos que siguen la palabra, de Dios viva, poderosa, que buscamos que siempre sea revelada, que siempre sea fresca, que sea clara y que nos ayude a avanzar. No podemos quedarnos en un nivel, el reino son niveles, no es estático, el reino es continuo, es permanente movimiento. Entonces, de eso se trata la palabra de Dios, que trae crecimiento, que trae edificación para el que escucha con fe. Vamos a hacer un paréntesis hoy del tema de la puerta de las ovejas, que es muy interesante. Estamos viendo del Salmo 23, de todos los beneficios de aquellos que somos parte del pueblo. Hoy vamos a hacer un paréntesis porque quiero hablar de un tema muy interesante que ponía el Señor en mi corazón, en mi espíritu, que es de las aguas del trono de Dios. Necesitamos esas aguas que traen sanidad, ¿sí? Que traen vida para las naciones de la tierra. Entonces, bueno, vamos a ver 3 citas de la Escritura hoy. Vamos a ver Ezequiel 47, 1 al 12. Vamos a ver Zacarías 14, 8. Y vamos a ver Apocalipsis 22, 1 y 2. Así que concéntrese, sigamos la palabra, ¿sí? Porque hay aguas que salen del trono de Dios. Necesitamos la renovación a través de la presencia del Señor, a través de estas aguas que tienen propósito. Porque todo en el reino tiene propósito. Todo en el reino tiene un propósito. También las aguas que salen del trono de Dios tienen un propósito. Y ahora lo vamos a ver. Ezequiel, capítulo 47 de la palabra. 47, 1 al 12. Dice la palabra de Dios: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad
y vivirá todo lo que entrare en el río. Junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Eglaim. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces tenemos esta historia de acá, de Ezequiel 47, 1 al 12, habla de la visión que tuvo el profeta Ezequiel del templo del futuro, del templo del milenio. Este templo del milenio está relacionado con Apocalipsis 22, que ahora vamos a ver, porque va a ser el reino de Jesucristo sobre la tierra, ¿sí? Entonces nos enseña que de ese santuario saldrán aguas, y dice, habla el versículo 7, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces también los árboles sabemos que, según la Escritura, representan las personas. Nosotros somos, como dice Isaías, plantío de Jehová, ¿sí? Así que estos árboles también son personas beneficiadas por las aguas del santuario, ¿sí? Aguas que salen del trono de Dios para dar vida, ¿sí? Dice, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces se trata de que las aguas que salen del trono de Dios traigan vida. Estamos esperando que el Señor en esta tierra, en este tiempo, en esta etapa de la historia, ¿no? Estamos en el 2022, traiga esas aguas del santuario para dar vida a la tierra y hacer que muchos árboles, ¿no? Árboles, que este plantío espiritual del Señor pueda aparecer, o sea, gente salvada, así como nosotros en otro tiempo que no conocíamos, que ignorábamos, que estábamos lejos del reino. Hoy en día el Señor, a través de avivamientos que ha mandado a la Argentina, como en tantas partes del mundo, nos ha hecho el Señor vivir y hacer de nosotros árboles de justicia, ¿sí? Árboles plantados junto a estas corrientes de agua, aguas de vida, donde nosotros tenemos un fruto. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces nosotros somos conocidos en el mundo por nuestros frutos, y nuestros frutos tienen que ser frutos de justicia, tienen que ser frutos de vida a motivo de este río, ¿sí? Que sale de la presencia de Dios y que nos nutre y nos mantiene alineados al cielo. Nosotros por eso, nosotros no somos ni religiosos, no somos ecuménicos, no somos esotéricos, no somos, digamos, no somos cristianos, ¿sí? Nosotros tenemos esta vida que viene del trono, de estas aguas que nos mantienen como árboles verdes todo el año. ¿Sí? Como dice el Salmo, ¿sí? El Salmo, ese Salmo tan hermoso que conocemos, que es el primer Salmo de la palabra. Ahí nos damos cuenta por la revelación cómo se relacionan
los versículos, ¿no? Porque dice, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Esto dice Ezequiel 47:7, muchos árboles. Y el Salmo 1 dice que el que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, de eso se trata. Estos árboles de justicia, este plantío de Jehová, como dice Isaías, que vio Ezequiel a la ribera del río, que había muchísimos árboles a uno y al otro lado del río. ¿Sí? El secreto es el río, y la vida que da es el río que viene del trono de Dios. ¿Sí? Como resultado, dice que esos árboles son plantados junto a corrientes de aguas. O sea, porque el río fluye y fluye, el río no se detiene, no se puede detener ese río maravilloso, ¿sí? Y como resultado de los árboles plantados al lado, en la ribera de ese río, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces está diciendo que no nos faltan esas aguas, tenemos que estar siempre ubicados junto a ese río, porque uno se puede desplantar y se puede querer trasplantar en algún otro lado que no sea a la ribera del río. Pero nosotros no podemos estar en otro lado que no sea la ribera del río, porque ese río es el que da vida. Jesús dijo, vosotros sin mí nada podéis hacer, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Entonces nosotros no nos podemos alejar o desplantar de ese río, ¿sí? Donde fluye el agua, las corrientes del trono fluyen, permanentemente fluyen. Nosotros acá en Italia no lo hemos experimentado todavía, pero viniendo de Argentina y viendo otras realidades, vemos cómo ese río, ¿sí?, ha fluido y fluye ese río y trae renovación y trae revelación y trae estrategia para poder hacer una obra poderosa en la tierra. Estaba escuchando justamente un ministerio de Bolivia, se llama Transformación, y Bolivia, así como uno la conoce humanamente, espiritualmente es totalmente lo contrario a lo que se ve. Bolivia es uno de los países espiritualmente más desarrollados que hay. Bolivia, con toda la pobreza que han tenido ellos, con todo el atraso, con toda la herencia de sangre, con tan gran número de indígenas, que parece que Bolivia siempre ha sido un país siempre atrasado. En el ámbito del reino, la iglesia de Bolivia es una de las iglesias más fuertes que existen en el mundo, porque ellos han entendido toda esta dinámica, toda esta profundidad, y no solamente ellos han traído bendición y restauración de parte del Señor para la tierra de Bolivia, sino que ellos también han compartido la bendición con otras naciones del mundo, ¿sí? Por ejemplo, Bolivia hace unos años atrás estaba debatiendo una ley del gobierno que iban a hacer una votación, un plebiscito para ver si se podía legalizar el aborto.
si se podía incluir en la reforma de la Constitución y poner el aborto como algo legal, como algo autorizado. Y se levantó la Iglesia de Bolivia, se levantaron los hermanos, miles y miles y miles y miles y miles de hermanos, pero no solamente se levantaron a llorar o a pedirle al Señor que haga justicia, ellos se levantaron como una iglesia reinante, como una iglesia con autoridad, y dijeron: lo que está prohibido en el cielo, ¿sí?, lo que es ilegal en el cielo, que sea ilegal en nuestro país. En nuestro país, ellos no han hablado del mundo, ellos han hablado de Bolivia. Y subieron el asunto al trono de la gracia, a los tribunales celestiales, y dijeron: no podemos permitir que en nuestro país lo que en el cielo es ilegal, en nuestra tierra sea legal, porque nosotros vivimos en la tierra, ¿sí?, y nosotros tenemos que crear el ambiente de vida, de justicia. Y resultó que rebotaron la ley, la rebotaron y no la aprobaron. No la aprobaron, no tuvieron el quórum en Bolivia y dejaron el aborto como lo que es, como un asesinato, como algo ilegal, como una cosa diabólica. Y lo ganó la iglesia boliviana, y eso fue una demostración de cómo la iglesia pudo resolver un problema que se presentaba humana y políticamente imposible de resolver, porque iba todo directo ahí, iba todo a los negocios de los laboratorios para cobrarle al Estado todos los interventos, todas las operaciones hacia las mujeres del aborto. O sea que eso iba a ser también un gran negocio para laboratorios y clínicas privadas que le tenían que pagar el Estado. En total lo pagaba el Estado, no, pero la iglesia boliviana dijo que no. Entonces, ese es un testimonio muy, muy importante. Y otro testimonio que estaban contando también es de Colombia, siempre en Sudamérica. Por eso Sudamérica hay que ver cómo se la mira. Si se la mira del ámbito natural, en España a los sudamericanos le dicen sudaca, como diciendo: los sudamericanos son de segunda, son de cuarta, son lo último, son la escoria del mundo, los sudacas. Le dicen España, porque muchos sudamericanos justamente se han comportado mal, han hecho cosas que no debían. Entonces el español natural piensa del sudamericano, de cualquier país de Sudamérica, como el sudaca. Sin embargo, a nivel espiritual, Sudamérica es una parte del continente americano muy, muy, muy entendida en los diseños del cielo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender también para entrar en la dinámica del cielo? Jesús dijo: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Entonces nos corresponde a nosotros también unir la tierra, la ciudad, con el cielo. Tenemos que hacer nosotros. Jesús lo hizo en su tiempo, pero ahora nos toca a nosotros. Otro testimonio importante que contaba de Colombia es que en un momento la FARC, la guerrilla, que por varias décadas habían hecho un desastre en Colombia, habían matado un montón de gente injustamente, habían derramado mucha sangre, en un momento se encuentran con un gobierno de turno de un tal presidente Santos y le dicen que quieren hacer un pacto y no terminar con la guerrilla, o sea, terminar, ya desarmar la guerrilla en Colombia. Entonces le estaban diciendo al gobierno que ellos estaban dispuestos a deponer las armas y a renunciar a la causa de la guerrilla a cambio del indulto, a cambio que no sean juzgados ellos, los criminales. Entonces parecía políticamente una oportunidad de paz, así estaban contando el testimonio de los hermanos, donde la idea era justamente poder terminar con décadas y décadas, de la década del 60, 70, continuamente, ¿no?, gente
asesinada, terrible, a cambio de un perdón, a cambio de un blanqueo, ¿no? Entonces, el gobierno lo presenta como una oportunidad de paz. Y habían hecho una votación para que la gente eligiera si quería el acuerdo de paz, si votaba sí por el acuerdo de paz con la guerrilla colombiana, o si votaban que no. Entonces, se hizo toda una campaña y el hecho de que se votara por el sí era avasallador. Pero la iglesia entendida, la iglesia del reino, entendió que había algo que no funcionaba ahí, que no se podía perdonar a criminales, que iba a ser una injusticia para las familias que habían perdido hijos, que habían perdido parientes, asesinados por estos de la FARC. Entonces ellos dijeron, no puede haber paz sin justicia. O sea, no es cuestión de decir paz, ¿sí? Se necesita justicia. El que se equivocó, que pague. Que pague, ¿sí? Y si son hermanos que se convirtieron, bueno, serán hermanos, terminarán en la cárcel, comerán su sentencia, ¿sí? Salvado su alma, pero bueno, pagarán por el daño que hicieron a la gente, ¿no? Entonces dice que ellos se pusieron a orar y presentaron el asunto entre la corte celestial en el cielo y se hizo la votación y ganó el no. Como que no. Y se veía como ¿cómo? La gente no quiere la paz, la gente no quiere que se termine toda esta herramienta. Sí, la gente sí quería eso, pero no con la condición de que se deje impune a los criminales, ¿sí? Y se votó que no, ¿sí? Y bueno, esos criminales después fueron condenados, porque no puede haber paz sin justicia. Entonces, hay muchas cosas que la iglesia tiene que ganar, ¿sí? Desde los lugares celestiales. Entonces lo que estamos viendo acá es que el hecho de estar plantados junto a esas corrientes de aguas, vamos a dar nuestro fruto en nuestro tiempo. Siempre vamos a tener fruto para el Señor. Nuestra hoja no va a caer. ¿Qué es la hoja? Y la hoja puede hablar de la fe. Puede hablar de la fe. Gente que ha perdido la fe, gente que se han ido al mundo, gente que han perdido el amor, su primer amor, ¿no? Han descuidado los caminos, la senda antigua, han perdido la hoja. Pero la Escritura dice que los que estamos plantados junto a estas corrientes de agua, nuestra hoja no va a caer, porque nosotros no podemos depender de lo que la gente haga, piense, opine de nosotros, sino que nosotros tenemos que estar nutridos y bañados por las aguas del trono, porque si dependemos de la gente cambia, la gente falla, la gente miente, te traiciona, se vuelve para atrás, ¿sí? Pero no, nosotros tenemos que estar alimentados por estas aguas que fluyen del trono de Dios. Dice, y todo lo que hace prosperará. La obra que es de Dios tiene que prosperar. La obra que es de Dios, el árbol que Dios plantó, tiene que dar fruto. Porque lo plantó Dios. Y porque es de Él el proyecto, el Señor mismo. Entonces, bueno, esto dice el Salmo 1, versículo 3. Si volvemos a Ezequiel, capítulo 47 de la palabra, dice, y toda alma, versículo 9, 47, 9, y toda alma viviente que nadare, ¿sí?, por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá
todo lo que entrare en este río. Queremos que este río venga. En Argentina, en la década del 90, con el avivamiento, un avivamiento muy poderoso que hubo, que trajo mucho fruto, que trajo mucha salvación para miles de personas, que después toca a cada uno permanecer en la salvación. El Señor te da la salvación, pero uno la tiene que administrar. Por eso la palabra dice: ocupaos de vuestra salvación. Somos nosotros que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y con temblor, ¿sí? Me acuerdo que se cantaba un canto de Rey de Reyes que hablaba del río de Dios, ¿sí? ¿Y por qué? Porque realmente se había revelado esa realidad, esa verdad espiritual que viene del cielo a la tierra. Entonces de eso se trata, que este río, como dice, toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrara en estos dos ríos vivirá. Entonces no está hablando de espíritus. Acuérdense que el apóstol Pablo en Corintios dice que Adán era alma viviente, mientras que el postrer Adán es espíritu vivificante. Entonces lo que está diciendo es que toda alma viviente quiere decir que cualquier persona que tiene un alma, cualquier persona que tiene vida, que es un alma, no está diciendo que es un espíritu, que es un alma, ¿sí? Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, vivirá. O sea que basta que venga un alma viviente, una persona natural, ¿sí?, a estar en contacto con las aguas de este río, ¿sí?, va a tener vida. Que la vida viene de la palabra, la vida viene del Espíritu, la palabra viene de la revelación de la palabra de Dios. Por eso es fundamental la iglesia, una iglesia de reino, una iglesia con diseño, donde tiene que hacer lo correspondiente para que las aguas de este río fluyan a través de esa casa. O sea, nosotros tenemos que ser como canales a través de los cuales ese río pueda fluir y todo el que se acerque a ese río pueda vivir. Pero no va a vivir por el canal, porque al final el canal va a ser un elemento de contención o un elemento de transporte, digamos así, del agua. Lo que da vida no es la iglesia, lo que da vida son las aguas del trono de Dios. Pero esas aguas tienen que tener un destino. Esas aguas tienen que ir a un lugar. Tiene que haber receptores del agua. Por eso nosotros estamos esforzándonos para poder atirar la presencia del Señor, a fin que esas aguas puedan traer vida, puedan traer sanidad. Por eso está diciendo: y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Se está hablando de sanidad, ¿sí? Que la sanidad no es solamente física, ¿sí? Hay distintos tipos de sanidad, donde Dios tiene que sanar el corazón, donde el Señor tiene que sanar el alma, tiene que sanar la mente, ¿sí? Tiene que sanar situaciones de injusticia, de cosas vividas, duras, ¿sí? Entonces la palabra nos promete que el agua va a traer sanidad. O sea, de eso se trata, que lo único que puede traer sanidad, verdadera sanidad en una persona, una transformación, una regeneración, son las aguas del trono de Dios. Si no están esas aguas fluyendo, la persona puede estar enferma, puede estar endemoniada, puede estar la persona herida,
¿sí? Y nosotros lo hemos visto acá, de gente enferma, emocionalmente desequilibrada, y no fueron alcanzadas por las aguas. Y en un momento se rompieron totalmente, se perdieron, se echaron a perder, porque no las alcanzaron estas aguas del trono, porque era toda una cuestión mental, era todo un venir al culto y pasaba todo por el intelecto y no pasaba por el espíritu. Pero la palabra nos promete que estas aguas van a dar, todo lo que entre en estas aguas recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Se trata de eso, de poder vivir, de tener vida, no solamente la vida eterna, sino la vida permanente. Porque la vida eterna seguramente es algo para el futuro. ¿Se entiende? La vida eterna es algo para cuando pasemos a la eternidad. ¿Sí? Pero la vida permanente es la vida que da, ¿sí?, este río que fluye del trono de Dios. Por eso necesitamos que estas aguas sean continuas, que corran estas aguas, que fluyan estas aguas. Versículo número 12 dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Está diciendo el fruto, ¿no?, de estos árboles. ¿Cómo somos nosotros? Como árboles frutales. ¿Y qué dice la Escritura? Que a su tiempo madurará el fruto. Eso es que el fruto tiene que madurar. ¿Me entienden? ¿Me entienden? O sea, el ministerio, los que somos esos árboles, tenemos fruto en nosotros. Solo que hay un tiempo para que el fruto madure. Hay ciertas cosas que tienen que acontecer en nosotros cuando es el tiempo para que las podamos entender. Por eso diciendo que cuando madure el fruto, Abraham continuamente recibía palabras y palabras y palabras. Pero ¿cuándo tuvo al hijo? ¿Cuándo vino el hijo? ¿Se entiende? ¿Cuándo nació Isaac? Cuando él tenía 100 años. Pero ¿cuándo le había hablado el Señor? Cuando tenía 75 años ya le había hablado. O sea que él necesitó 25 años para madurar, para asimilar, para creer, para ver, para entrar en la plenitud, hasta que le nació Isaac. Por eso está diciendo que interesante, a su tiempo madurará, a su tiempo madurará. En nosotros hay un fruto que necesita un tiempo para madurar, y ese fruto se va a manifestar. A su tiempo madurará, porque sus aguas, las aguas del trono, salen del santuario. Por eso es importante que un ministerio, ¿sí?, esté unido al santuario. O sea, nosotros tenemos que estar en comunión con otros ministerios, tenemos que estar en buenas relaciones con una iglesia, pero en realidad lo que a nosotros nos va a dar vida es estar conectados al santuario, no conectados a otros ministerios, porque hemos visto ministerios muy fuertes, muy proféticos, muy ungidos, muy agraciados por el Señor, que cayeron, se rompieron, se partieron, desaparecieron, no existen más. Ministerios que eran wow, top. Entonces, si uno está conectado a ese ministerio, ¿sí?, y no está conectado al santuario, no está unido al santuario, se rompe ese ministerio
¿Y qué pasa con esa otra congregación que estaba conectada? ¿Qué pasa? Se puede romper, se puede echar a perder, puede decir, y no, pero ¿cómo nuestro apóstol hizo eso? ¿Por qué pasó esto? Y si ellos que eran tan fuertes ya no están, entonces ¿qué nos queda a nosotros? Por decir, ¿no? Entonces eso pasa cuando ese ministerio no está unido al santuario. Pero nosotros tenemos que estar unidos al santuario. Después vemos con quién nos relacionamos, a quién oímos, de quién aprendemos, con quién nos acercamos, ¿sí? Con la atención, porque al final siempre está el aspecto humano. Siempre. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer. O sea que está hablando de un fruto en nosotros que se madura, que sirve para comer, porque al final cuando alguien aprende de uno, ¿sí? Está comiendo la palabra, ¿sí? Está entendiendo la palabra, y es un fruto que se puede comer. O sea, Jesús, yo ya estoy terminando con este versículo, vamos a seguir porque hay más todavía. Jesús tenía un fruto que se podía comer. Los fariseos tenían un fruto que no se podía comer. ¿Se entiende? O sea, los fariseos tenían un fruto, pero nadie comía de ese fruto. Porque era un fruto no comestible, el de los fariseos, saduceos, de los escribas. Tenían un fruto, una apariencia de piedad, pero la gente no les creía a ellos. En vez a Jesús, la gente venía y le preguntaba, los discípulos le preguntaban y Jesús les enseñaba los misterios del reino. Significa que Jesús le daba de comer a la gente, pero no solamente le daba a comer panes y peces, le daba a comer de este fruto, ¿sí? Que tiene su base en el trono, en las aguas del santuario. Entonces, cuando uno enseña, cuando uno instruye, cuando uno aclara, ¿sí? Cuando uno trae revelación, es un fruto que es madurado, que es para comer. Porque ¿para qué sirve un fruto? Por ejemplo, acá donde estamos nosotros hay almendras, hay árboles de almendra. Pero hay dos tipologías de árboles, de almendra. Son iguales. Son iguales. Los árboles son iguales, las flores son iguales, los frutos son iguales. Cuando se abre, unas almendras son dulces y otras son amargas. No se puede comer. ¿Sí? Las almendras amargas no se comen porque son demasiado amargas. Servirán para sacar aceite, pero no sirven para comer. Muchas veces nos pasó con Jonathan que abrimos una almendra y la tuvimos que escupir porque tenía una amargura total, ¿no? Porque eran amargas. En vez hay otros árboles, capaz que el árbol que estaba al lado, ¿sí? La almendra era dulce y se comía. Entonces, hay frutos para comer y hay frutos que no sirven para comer. Entonces está diciendo, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Yo me voy a detener acá porque es muy interesante la escritura, pero bueno, después lo vamos a ver la semana próxima. Y dice, y su hoja para medicina. Entonces, ¿de qué se trata? De que el Señor puede traer sanidad a través de estos árboles que se alimentan, que se nutren de las corrientes de agua que salen del trono de Dios. Amén. Vamos a seguir hablando de esto la semana próxima, si el Señor permite. Bueno, meditemos en toda esta riqueza de la palabra. Señor les bendiga. Shalom.